Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al regresar Jesús de nuevo en barca a la otra orilla, se reunió en torno a él mucha gente junto al lago. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole insistentemente: «Mi hija se está muriendo, pero si tú vienes y pones tus manos sobre ella, se salvará y vivirá». Jesús fue con él. Iba también una gran multitud que seguía a Jesús y casi lo aplastaba. Entre la gente se encontraba una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado en ellos toda su fortuna sin conseguir nada, sino ir de mal en peor. Aquella mujer había oído hablar de Jesús y, confundiéndose entre la gente, llegó hasta él y por detrás le tocó el manto, diciéndose a sí misma: «Solo con que toque su manto me curaré». Y efectivamente, le desapareció de inmediato la causa de sus hemorragias y sintió que había quedado curada de su enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que un poder curativo había salido de él. Se volvió pues hacia la gente y preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la gente casi te aplasta por todas partes y aún preguntas: ¿quién te ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién lo había hecho. La mujer entonces, temblando de miedo porque sabía lo que había pasado, fue a arrodillarse a los pies de Jesús y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, libre ya de tu enfermedad». Aún estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle a éste: «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Pero Jesús, sin hacer caso de aquellas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No tengas miedo, solo ten fe». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y su hermano Juan, se dirigió a casa del jefe de la sinagoga. Al llegar, vio el alboroto y a la gente que él lloraba dando muchos alaridos. Entró y les dijo: «¿A qué vienen este alboroto y estos llantos? La niña no está muerta, está dormida». Pero se burlaban de él. Jesús echó a todos de allí y, haciéndose acompañar solamente de los padres de la niña y de los que habían ido con él, entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Muchacha, a ti me dirijo, levántate». La gente se quedó atónita. Jesús ordenó severamente que no hicieran saber esto a nadie y mandó dar de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, una bendición especial en este día domingo. Es domingo 13º del tiempo ordinario. Hemos escuchado la historia de 3 personajes que nos trae hoy a colación el texto bíblico: Jairo, la hija de Jairo y la mujer que padecía de hemorragias. Jairo es el primero que aparece en la historia, que conoce a Jesús, que muy posiblemente había visto al Señor predicar, que muy posiblemente había compartido y había visto los milagros que el Señor había hecho. Por lo tanto, él tiene la certeza y la confianza. Va delante de Jesús y se postra en un acto de humildad, postrarse delante de la presencia de aquel que puede traerle la curación a su hija. Y él va no a pedir un favor para él, sino a pedir por su hija que está gravemente enferma. Se postra ante aquel que le puede traer el don de la salud a su hija. Y dice la palabra de Dios: Jesús inmediatamente se fue con él. Y en ese caminar pues va mucha gente que lo sigue y la gente lo apretujaba, lo tocaba. Y entonces aparece la mujer que padecía de hemorragias. Ella no conoce a Jesús, pero ha oído hablar de él, o más bien lo conoce producto de la experiencia de otros, y ha oído que Jesús es una persona extraordinaria, que hace el bien, que cambia la vida de aquel que se deja encontrar, de aquel que tiene fe. Y la mujer piensa: solamente con que yo lo pueda ver y tocar el borde de su manto, quedaré curada. Eso se llama fe. Inmediatamente la mujer lo toca y siente que se ha curado.
siente que ha entrado a su cuerpo la sanación. Sin embargo, Jesús se da cuenta y pregunta: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, como diciendo: Señor, pero ¿te das cuenta cuánta gente hay? Todos te apretujan y ahora vienes a preguntar que quién te ha tocado. Pero él bien sabía que ese tocar, ese empujar, pues no era de gente que estaba buscando la sanación, sino era el tumulto. Un poco de gente que seguía, miraba y quizá iba de curiosa. En cambio, la fuerza que había salido de Jesús, dice hoy la palabra de Dios, era una fuerza curativa. Es una fuerza, es un tocar distinto de esa mujer que está necesitando el don de la salud. Inmediatamente, producto de la fe, obtiene la curación. Y Jesús sigue mirando por entre la gente hasta que la mujer se da cuenta de lo que ha ocurrido y va delante de la presencia. Cuando se da cuenta, la mujer conoció a Jesús. Era una mujer que era excluida dentro de la sociedad, debemos tener en cuenta. Era una mujer que se consideraba impura por los flujos de sangre y no podía tener pues ni esposo ni nada, porque el que tuviera una relación con ella pues se consideraba impuro también. Era una mujer excluida. Y cuando tiene ese encuentro con la mirada de Jesús, lo miró y entonces ve esa mirada de misericordia. La mujer se postra delante del Señor y dice la palabra de Dios, le contó toda la verdad. Y la verdad es la experiencia de aquella mujer que ha sentido en su cuerpo y en su ser el encuentro personal con Dios. Le contó quién era, le contó qué era lo que pasaba en su vida. Y Jesús no la recrimina, no la juzga, ni tampoco la manda o tampoco la excluye, como era lo que estaba haciendo la sociedad. Jesús la recibe, la acoge y luego le dice: no tengas miedo, tu gran fe te ha curado. Vete en paz, vete tranquila, no hay quien te juzgue, no hay quien te condene, yo te he dado la sanación, vete en paz. Y la mujer regresa. Hay unos que vienen con Jairo y le dicen: ya no moleste más al maestro, ¿para qué molestarlo más? Tu hija se murió. Y el Señor le dice, hace caso omiso de esas palabras y le dice a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Nuevamente le recalca aquel primer momento cuando Jairo llega y se postra. Si sabe que el Señor puede hacer su obra, le dice: no tengas miedo, ten fe. Y continúan el camino hasta que llegan y encuentran el alboroto. Todo esto era producto de aquellos que llegaban a lamentarse y con gran grito y la desesperación y como que la muerte tenía la última palabra. Y entonces llega el autor de la vida, aquel que dice: en eso no consiste la muerte. ¿Por qué tantos lloros? ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué tantos gritos? ¿Por qué tantos lamentos? La muerte no tiene la última palabra. La niña no está muerta, la niña está dormida. Y es el nuevo significado que el Señor le da a la muerte. Es decir, que cuando uno muere en realidad es dormirse en el Señor. Y Él le explica a los papás, y por eso cuando la gente empieza a burlarse, aquellos mismos que estaban llorando cambiaron el llanto por risa, porque no creían, porque no sabían que el autor de la vida era aquel que estaba presente. Y entonces por eso el Señor manda que todos salgan. Solamente se queda con los padres de la niña, que también tiene 12 años, y también entonces manda a los discípulos que entren, aquellos para que oren. Dice que toma de la mano a la niña y le ordena: Talita cum, a ti te lo digo, niña, levántate y anda. Y en aquel momento la niña se levantó y toda la gente que vio esa obra, ese milagro de Jesús, quedó atónita, quedó sorprendida por lo que había hecho. Mis hermanos, una bonita enseñanza para acercarnos a Jesús. Y el acercarnos a Jesús es el encuentro, porque hoy hay un camino que sería muy bueno que tuviéramos también presente. El camino. En el camino Jesús se encuentra con cada una de nuestras necesidades, con cada una de nuestras enfermedades, dolencias, miedos, en el camino. Y la fe es precisamente un camino. El que decide creer en el Señor emprende un camino, con dificultades, claro. No quiere decir que el que tenga fe todo lo tiene solucionado. No, el que tiene fe es el que sabe esperar en el Señor. Es el que cree que el Señor puede hacer una obra, pero hace todo lo posible. Es como dice ese dicho: a Dios rogando y con el mazo dando. Yo creo, pero me pongo en movimiento, me pongo en camino. Yo quiero la bendición de Dios, pero hago todo lo posible para recibirla. Lo busco, estiro la mano, toco su manto, me postro delante de la presencia. Lo sigo caminando a pesar de que tengo miedo. Ya me han dicho que murió, pero yo voy voy al pie de Jesús siguiendo, porque Él me ha dicho: no tengas miedo, ten fe. Ahí voy. La fe es un camino, mis hermanos, y cuando decidimos seguir los pasos del Maestro, encontramos vida, encontramos salvación, encontramos sanación, como estos 3 personajes del texto bíblico: Jairo, su hija y la mujer que padece de flujos de sangre.
El Señor devuelve la salud, reincorpora y reintegra dentro de una sociedad que era excluyente. Pidamos al Señor que Él nos traiga en este día esa fuerza renovadora de su Santo Espíritu para transformar y para cambiar nuestra vida. Oremos por los que están enfermos y han pedido oración. El Señor les conceda el don de la salud, así como dice hoy la palabra de Dios. No tengan miedo, basta que tengas fe y el Señor puede hacer su obra en ti. Por los que cumplen años en este día, Dios y la Santísima Virgen María los bendiga y les conceda un feliz cumpleaños. Y a nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo, el Señor los recibe en el reino de los cielos. Hoy quiero orar por el eterno descanso de Omar Carrillo, que el día de ayer descansó en la paz de Cristo. Y oro para que el Señor fortalezca a toda su familia, el Señor le haya concedido el perdón de sus culpas y lo tenga gozando en la patria celestial. A todos nosotros nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga.